ya estamos a través de la conexión satelital, estamos ya conectados con el doctor, estamos conectados a través de la conexión satelital, estamos conectados ya con el doctor Gerardo Castro. Él es ex viceministro de Justicia, asimismo también ha hecho grande labor en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos tan fundamental para la vida y sobre todo para que un país pueda vivir en paz, para que las personas podamos vivir en comunidad, en unión, y porque eso fundamentalmente nos permite el desarrollo de un país. Cosas que muchas veces no son trascendentales o no son importantes para muchas personas porque no la vemos desde la perspectiva de los ángulos que definitivamente prevalecen. Sin embargo, Gerardo Castro viene haciendo una labor encomiable e importante en ese campo. Por eso ya está con nosotros Gerardo Castro, a quien yo le doy la bienvenida, y a la vez, por favor, Gerardo, tú saludo a toda nuestra comunidad que nos ya viene siguiendo semana a semana, desde el mes de julio empezamos, y cada vez hay más personas que agradecen este programa porque es un programa informativo, un programa que genera conciencia, Gerardo, pero sobre todo no queremos que la gente repita lo que uno dice, no, queremos que la gente analice, piense, saque sus propias conclusiones. Ese es el gran objetivo de este programa. Gerardo Castro, muy buenos días. Muy buenos días, César. Buenos días a todos tus teleoyentes a través de este importante medio. Saludo desde Cañete a todos nuestros conciudadanos del norte de la región, del país y el mundo que nos escuchan. Es interesante un medio de comunicación a esta hora y en este día, finalizado la semana, que pueda congregar temas no solamente de coyuntura actual, sino de historia, ¿no?, de educación, de formación política, ¿no? Entonces, yo acabo de escuchar en estos días, en realidad, tu programa y los temas que vienes tocando, que son de vital importancia, ¿no? Tocar el tema el día de hoy del APRA y la coyuntura actual es un tema de vital importancia, no solamente por un partido que es el más antiguo en nuestro país, sino porque en el APRA reposa la responsabilidad no solamente de analizar la coyuntura mundial, ¿no?, nacional, sino también lo que viene pasando y atravesando nuestra región de Lima Provincias. Yo estoy a tus órdenes para poder complementar algunas ideas, ¿no?, que es de interés de la ciudadanía. La ciudadanía, por ejemplo, de Huacho, ¿no?, como una provincia que es capital de la región, como por ejemplo Barranca, Huaral, las provincias del norte que forman parte de nuestra sierra de la región, Cajatambo, Ollón, Canta, ¿no? Acá en el sur, por ejemplo, Cañete, Yauyos, Huarochirí, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista y una conversación muy importante y tuve el honor de compartir contigo, que eres dirigente, joven líder del APRA, con dirigentes de otros partidos políticos en la ciudad de Cañete, casualmente para que sepas realmente la importancia y para que todo el mundo sepa la importancia que tienen los partidos políticos, ¿no?, en el marco de una educación, de una formación ciudadana. Correcto, Gerardo, efectivamente. Consideramos que el APRA, si bien es cierto el tema que queremos nosotros llevar adelante y desarrollar, es el APRA y la coyuntura actual, y yo creo que a propósito de la reunión del día de ayer que tuvimos con el amigo Benito Cervantes Quirós, yo creo que podríamos hablar de los partidos políticos y la coyuntura actual, porque es sabido, ¿no?, es sabido de que hay un plan maquiavélico de destrucción de los partidos políticos, ¿no?, o de destrucción de la democracia en este país, a raíz o por la destrucción de los partidos políticos. Por lo tanto, si bien es cierto, la gente en su gran mayoría, cuando dicen, pues sí, el APRA va a morir, la gente aplaude, pero definitivamente no está entendiendo
que no es solo el APRA, es el APRA, la Acción Popular, PPC mismo, que ha intentado hacer una alianza con el partido de Acuña, ¿no? ¿Por qué? Justamente por lo mismo, porque todos están buscando sobrevivir, pero el tema de fondo no se trata de que los partidos hayan perdido la simpatía del pueblo. Claro, hay errores que se han cometido en general y hay que reconocerlo, pero fundamentalmente es porque hay una andanada de estrategias maquiavélicas que buscan destruir la democracia a través de los partidos políticos. Y ahí es justamente el tema que queremos centrar, Gerardo, para que tú, con tu experiencia, conocimiento, habiendo estado, tener uno de los cargos más altos de este país, que es ser viceministro, y sobre todo de justicia, ¿no? Nos puedas ayudar a que la gente que nos está siguiendo, la gente que nos escucha, que realmente me escribían en las últimas semanas que cada vez que ven este programa, la gente se instruye, la gente tiene más conocimiento, y eso es algo fundamental, Gerardo, que tenemos que nosotros luchar y pelear, porque Ayala Torres nos decía, ¿no? Y lo hemos reducido a una frase de Ayala Torres, que no es una frase, es un propósito. El propósito del aprismo era llegar a la conciencia del pueblo. Y muy bien lo hizo Ayala Torres por más de 50 años, pero luego hubo un quiebre, ¿no? Un quiebre en el cual nos olvidamos de ese trabajo y nos importó más que el por qué, nos importó el qué, el llegar. Porque Ayala Torres decía, llegar al poder, ¿no? Más fácil es llegar al poder, decía. Llegar al poder, cualquiera llega al poder, con el oro, con el fusil. Y hoy podemos ver, Vizcarra se quiere mantener en el poder con el oro, ¿no? Conciencia, comprando alcaldes, gobernadores, poder judicial, ministerio público. Ya lo podemos ver, ¿no? Él ha sido parte del clan de la corrupción, pero sin embargo, a diestra y siniestra miente, ¿no? Y claro, la gente le va a creer porque ese dicho que ya decía Winston Churchill, decía, miente que algo queda, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de fondo, compañero Gerardo. Entonces acá tenemos pues que la gente, la población tiene que saber, tiene que conocer y tiene que hay un plan maquiavélico de destrucción de la democracia. ¿Pero por qué destruir la democracia? Destruir la democracia para luego asaltar el erario público. Porque tener 65.000 millones de RIN, de reservas internacionales, es un gran botín. Es un gran botín. Un botín que se pudo trabajar en el segundo gobierno del presidente del gobierno aprista, en el segundo gobierno, fue donde se hicieron casi, de esos 65.000, 30.000 fue el gran trabajo de ese segundo gobierno, pero que hoy la izquierda parásita quiere asaltarla como toda la vida lo ha hecho. Es por eso que tenemos que centrarnos en la explicación de esa ley, por ejemplo, que sale de la ley de partidos políticos, que cómo busca la destrucción de los partidos políticos. Nos están dinamitando, nos están destruyendo. Y yo leía un artículo donde decíamos que este 5 de abril, más de los 24 partidos, por lo menos 18 no van a pasar la valla, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica definitivamente que están armando una nueva superestructura de partidos políticos, a su medida, ¿no? A su conveniencia, a su propio quehacer y sobre todo a su propio interés privado, no público, porque el que está en política, hablamos nosotros del bien común, pero en este caso no es el bien común, es el bien propio, el bien privado de cada uno. Por eso, Gerardo, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Te pido por favor que desarrollemos este tema. Mira, interesante. Interesante cuando tocamos el tema de partidos políticos. El partido político no es la institución jurídicamente inscrita en un registro, ¿no? Tenemos un concepto, o sea, muy limitado de partido político. Y cuando hablamos de una reforma del sistema político que ha sido la bandera del actual régimen, en verdad se le hemos depositado y hemos, de manera irresponsable, sobre todo en los sectores mediáticos e interesados ideológicamente, ¿no?, en construir un sistema, un verdadero sistema de políticos, se le hemos entregado a gente que no tiene experiencia de haber participado ni militado en partidos políticos. Miren, partido político es aquel que tiene un ideal, que construye un ideal.
¿no? Entonces, en el APRA, por ejemplo, el APRA logró ser un partido político, o sea, después de todo un proceso, de un conjunto, de un cúmulo de procesos, o sea, de una reserva de motivaciones, no solamente nacionales, regionales en América Latina y el continente, sino en el mundo. O sea, para que el APRA sea partido político en el año 31, el Grupo Norte, ¿no?, reposó la idea de trasladarse a Lima, ¿no? Y acá en Lima fundaron, o sea, la principal institución fundada por el APRA o por el Grupo Norte, que es la que el próximo año cumple 100 años, es la Universidad Popular González Prada. La Universidad Popular González Prada fue fundada por Ay de la Torre, por Sebane, por Sánchez, por José Carlos Mariátegui, ojo, José Carlos Mariátegui, así es Espelucín. O sea, imagínense, inclusive, quien escribe y forma parte del Grupo Norte, fue no solamente Alcides Espelucín, Antenor Orrego, sino nuestro poeta Vallejo. Ellos idearon, en verdad, no crear un partido político, sino una universidad popular, a la que le denominaron cuando se trasladaron a Lima la Universidad Popular González Prada, porque aquí el profesor, el que se juntaba, se unía, el que compartía cultura con los jóvenes, era González Prada, director de la Biblioteca Nacional. Entonces, esa parte de la historia, ¿no?, que es interesante, si la podemos compartir con jóvenes actuales, ¿entienden? O sea, ¿qué función cumplía la Universidad Popular González Prada? O sea, la Universidad Popular González Prada, en el marco de la filosofía y acción política de aquel entonces, que eran los libertarios, ¿no?, los que no creían en un estado actual de las cosas, ¿no?, y pensaban en construir y reformar el Estado, que era el anarcosindicalismo, ¿vamos?, los librepensadores. Entonces, ellos lo primero que hicieron era construir una alianza con los obreros. Entonces, esta Universidad Popular González Prada tenía la misión de educar a los obreros, a los analfabetos de aquel entonces. Entonces, tenía la obligación de educar también al campesino excluido de aquel entonces, ¿no?, que era Compañero, su cámara se apagó. Se apagó porque están entrando llamadas y voy a... Ya, ok. Entonces, o sea, uno de los principales propósitos, ¿no?, y de los ideales de los profesores, de los docentes de la Universidad Popular González Prada, era no solamente desterrar el analfabetismo, sino abolir, o sea, esa relación del ser humano, ¿no?, que se llama esclavitud. ¿Entienden? O sea, imagínense el propósito, el ideal de estas personas que después fundaron una gran organización como es el APRA. Otro movimiento, ¿no?, que surgió posterior a la Universidad Popular González Prada, ¿no?, es la reforma universitaria. Ya se imaginan la magnitud, ¿no?, de estos movimientos que originaron la creación de un partido político, ¿no? Después Ay de la Torre nutrió, ¿no?, a estos movimientos de lo que significó la Revolución Mexicana. Él tuvo que viajar en el 24 a Rusia para conocer, ¿no?, los efectos de la Revolución de Rusia. O sea, él, con el apoyo de León Trotsky, pudo tener reuniones, ¿no?, en Moscú con los líderes de los bolcheviques. Entonces, no es algo
que se originó de la noche a la mañana o en un café, un té, un club de abogados, ¿no? Para crear un partido político. Un grupo de amigos, O como los porque, movimientos independientes. o porque he salido pues, en varias revistas, por ejemplo, de estos sectores mediáticos ahora, ¿no? Que la prensa construye, ¿no? O que fui arquero, ¿no? Y ahora soy el papá, pues, el hijo de una inglesa y quiero ser presidente. No es así, no es así. O sea, el propósito eh, del lo que es partido político es distinto. Todos los partidos políticos en el mundo han sido fundados a imagen y semejanza de movimientos sociales, y todos los países que han construido sistemas políticos sólidos, sistemas de partidos sólidos, en realidad son países que han pasado por revoluciones sociales, porque sus partidos han creado, ¿no? Ideales, ¿no? No es el conjunto del interés de una clase social, no es el conjunto del interés de un empresario, no es el interés de una persona, ¿no? Es el interés colectivo para el bien común. Y ese bien común, ese interés colectivo, ¿no? Ángel Latorre y los fundadores del APRA le pusieron un concepto que se llama justicia social. Entonces, ese concepto, por ejemplo, en algún momento de la vida política del APRA y en América Latina, que él le llamaba Indoamérica, es ciertos sectores conservadores consideraban que era un concepto muy subjetivo. En la década después de la década del 80, ya los constitucionalistas fueron dándose cuenta que la justicia social era un concepto objetivo, que debe ser parte del desarrollo constitucional. Es decir, debe formar parte del pacto social de una nación, la justicia social. Decíamos ayer, Gerardo, justicia social, pero con un objetivo, que debe ser la felicidad de los peruanos. Exacto, ¿no? Exacto. El bien común, la justicia social tiene que tener un objetivo, que es la felicidad de la familia. O sea, miren, cuando nosotros tenemos sociedades donde, por ejemplo, la felicidad es una institución primordial del Estado, de las entidades privadas, ¿no? De todos los sectores. Entonces, ahí no hay diferencia de clase social. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, que el propio jefe de Estado de una nación se traslada en un tren eléctrico, en un servicio público. ¿Por qué? Porque casualmente estos ideales han permitido, o sea, construir una sociedad en donde el Estado garantice servicios públicos de calidad en materia de salud, en materia de educación, ¿no? Transporte público. Por ejemplo, un agricultor de Noruega tiene acceso a todos los servicios. Eso. Y de calidad. Entonces, el partido político en estos momentos atraviesa una situación complicada, ¿no? Pero nosotros auguramos fortalecer desde adentro a los partidos, pero a la vez también auguramos transformar el Estado. O sea, nosotros aún mantenemos un Estado que tiene sistemas que no funcionan. O sea, cuando nosotros hablamos de partido político y no hablamos de Estado, en verdad estamos cometiendo un gran error, porque los ideales, así seamos pocos en un partido político, los ideales son incólumes para poder transformar el Estado, ¿no? Miren, la pandemia nos ha dejado a nosotros una lección, ¿no? No solamente dura, ¿no? Sino nos permite repensar en qué tipo de Estado debemos construir.
cuando tú hablabas de que hay en la torre, y muy bien lo has dicho, decía que no es cuestión de llegar al poder con la fuerza del fusil o del oro, sino llegar a la conciencia del pueblo. En verdad pareciera que solamente es un lema, pero en verdad es un programa que debe ser parte de la acción política, o sea, en materia de educación. Y para eso participamos en partidos políticos, para eso actuamos en política, para educar y formar, ¿no? Miren, la pandemia ha desnudado el cuerpo entero, ¿no? Las debilidades del Estado. Así es. Los partidos políticos están en obligación de reconstruir y de transformar un Estado. Y un Estado y un país, una nación, un Estado lo vamos a transformar con consensos políticos, con acuerdos políticos. Miren, nosotros tenemos un problema que viene desde la época de la conquista, de la colonia, y aún no lo hemos transformado. Así es. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad. En la época de la colonia, el oro y la plata pertenecían a la corona española. Cuando vencimos a los españoles, ¿no?, el oro, la plata y los recursos naturales pertenecen al Estado. Pareciera un concepto liberal, César. Pareciera un concepto liberal porque está escrito en la Carta Constitucional de los Estados Unidos, ¿no? Fue parte de su revolución. Pero acá es un concepto revolucionario. Acá nos permite escribir parte de la historia para enfrentar el bicentenario, ¿no?, a fin de que todos los recursos naturales, el oro, la plata, pertenezcan al dueño del suelo. Así es. Los recursos... como es en Estados Unidos, ¿no? Mira lo que acabas de decir, importante, porque nosotros nunca pensamos en la formalización de la tierra porque en teoría la tuvimos, ¿no? En teoría. En cambio, en Estados Unidos, ¿cómo se forma? Foráneos que venían ¿en qué? En búsqueda de tierra, ¿no? Su gran revolución de ellos fue la tierra. Y es ahí sobre la base de la que se erige ese pueblo, el pueblo americano. Y lo digo porque en estos momentos nos están escuchando, ¿no?, comuneros de Ollón, ¿no? Nos están escuchando comuneros de Yauyos. De Huacho, la comunidad de Huacho, la comuneros de Huacho. Mira, no, acá estoy enlazado con comuneros de Yauyos, de Guarochirí, de Ollón, que en estos momentos están conectados, ¿no?, a los que he invitado para que participen. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a un partido político que no solamente, está nuevamente renovándose, ¿no?, construyendo nuevamente, reconstruyéndose, sino pertenecemos y militamos en una base que es la capital de las comunidades. En la región de Lima, provincias, ¿no?, hay más comunidades que en todas las regiones del Perú. Hay más comunidades que en todas las regiones del Perú. Hay distritos que tienen 4, 5, hasta 10 comunidades, ¿no? En Yauyos, en Guarochirí, en Ollón, en Cajatambo, en Canta, ¿no? Nosotros tenemos comunidades en la costa, es cierto, pero ellos saben lo que estoy hablando y saben que en verdad debe ser una lucha frontal, no solamente del APRA, sino de los partidos políticos, por transformar y construir un acuerdo y un pacto social para entrar al bicentenario, que el dueño del suelo goce de la riqueza del subsuelo. Así es. Decía, por ejemplo, miren, me decía Roque Benavides en una entrevista que tuvimos con la Universidad Garcilaso de la Vega y los profesionales de la universidad. Me decía, es difícil pensar en eso porque ¿de qué recursos va a vivir Amazonas si no tiene minerales? ¿No? No. O sea, cuando nosotros pensamos en este pacto social, el Estado se va a encargar de cobrar los impuestos. Claro. Porque la gente va a tributar. El Estado se va a encargar del derecho regulatorio, de implementar
cuáles son las reglas de juego para las políticas medioambientales. ¿Entiendes? Pero acá hay algo importante para la historia del Perú. El pobre del Perú será el nuevo rico del país. O sea, el comunero, el dueño del suelo, ¿no?, entrará pues en la revista Forbes. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata, de construir riqueza para el que no la tiene. De eso se trata. No se trata de quitarla al que la tiene, sino de construir al que no la tiene. Activamente el impuesto general a las ventas y todos los impuestos y las rentas del Estado. Pero ahí también, Gerardo, necesitamos una reorganización en el tema del impuesto, porque el 18% es leonino. En los países hermanos cercanos a nosotros, el IVA no llega ni siquiera al 12, 13%, ¿no? Entonces, no solo eso, sino todos los impuestos ese es creo que un tema para otro momento, pero el tema de los impuestos es un tema fundamental que vamos a tener que tocar de todas maneras aquí en este programa. Dale, Gerardo, disculpa la introducción. Entonces, es ¿cómo se llama? Es una propuesta que ingreso, como dicen los abogados procesalistas, vengo a introducirla al debate, ¿no?, porque forma parte del ideario del APRA, porque forma parte del fortalecimiento de estos ideales de un partido político, ¿no?, y porque nosotros tenemos la obligación, ¿no?, de enganchar a nuestro partido político con la historia, que es nuestra verdadera misión. Entonces, se trata de estos temas. Los asuntos coyunturales los vamos a solucionar. No es problema para un partido que ha sido perseguido para eliminar a sus dirigentes, a sus líderes, a sus militantes. No es un problema, ¿no?, grande lo que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros debemos más bien, ¿no?, unir los criterios que aún están dispersos, ¿no?, y juntarnos conforme a estos ideales, ¿no? No es lo que te decíamos el día de ayer, César, ¿no?, el proyecto Café. No es. O sea, el proyecto Café. Para que la gente que lo esté escuchando, la C de cemento, compras, la A de arena, adquisiciones, la F de fierro y la E de edificaciones. Cortesía de nuestro amigo Cervantes, que nos está escuchando aquí en Facebook. Está siguiendo por Facebook. Por eso la reunión del día de ayer. O sea, es un tema de construcción de derechos humanos, de derechos fundamentales. Por eso militamos en el APRA. ¿Por qué? Porque en el año 1923, 23 de mayo, la principal bandera de Haya de la Torre fue el quinto no matar. Fue una posición naturalista en defensa de la vida del ser humano. Y cuando Haya de la Torre fue presidente de la Constituyente, ¿qué más le interesó? Que convocó a todos los naturalistas, a todos los expertos en derecho constitucional y sobre todo derecho de familia, ¿no?, a Héctor Cornejo Chávez, para desarrollar el primer artículo de nuestra Carta Constitucional, la vida y la dignidad, ¿no?, como fin supremo del Estado. Cuando hablamos de estos conceptos, no solamente son derechos fundamentales ni derechos constitucionales. O sea, en realidad, en materia de política estatal, nos obliga a transformar el Estado para generar mejores condiciones en salud, en educación, en acceso a la justicia. Esa es la importancia de militar en un partido político y tener programas completos en materia de política estatal y repensarlos, debatirlos, llevarlos a una asamblea de una comunidad, ¿no?, a convocar a un comando universitario, invitar a los profesionales, ¿no?, independientes, a los colegios, ¿no?, reestructurar nuevamente, en verdad, este ideario de un partido que se convierte, está a un año de celebrar los 100 años
de la Universidad Popular González Prada. Ese es el sentido de la entrevista y lo que yo quería reflexionar con todos tus teleoyentes, César, sobre este asunto que viene de repente generando, o sea, ciertos problemas, ¿no?, en los partidos políticos, pero a la vez de los cuales también se vienen aprovechando desde la década del 80 hasta la actualidad para destruir a la política, para desprestigiar a la política. O sea, no olvides que los partidos de masa, en verdad ya seguramente se han convertido en movimientos de redes sociales. Entonces, tenemos desde la caída del muro de Berlín, en verdad, ciertos intereses del capital, ¿no?, por derrumbar, ¿no?, a un sector ideológico en el mundo. Entonces, eso a nosotros nos obliga a repensar nuestra actividad política respecto al ideario que yo acabo de explicarles. Miren, yo he sido dirigente universitario. Nosotros cuando convocábamos a una asamblea o luchábamos por reducir las pensiones, teníamos a miles de jóvenes que nos seguían, ¿no? El día de hoy, ¿no? Y es más, nosotros, por ejemplo, tuvimos la última movilización juvenil por la ley universitaria 23733, ¿no? Y convocados por Luis Alberto Sánchez. O sea, ya posteriormente, poco a poco, la movilización juvenil, o sea, fue excluyéndose de los partidos políticos, ¿no? Yo quisiera, no sé, lo comparto con todos ustedes, o sea, en verdad, regresar a ese tipo de actividad. Ese tipo de actividad obliga al joven, ¿no?, a formarse, ¿no?, bajo ideales, ¿no?, dentro de su formación científica, ¿sí?, ¿no? Entonces, cuando ejerce función pública, lo hace con responsabilidad, porque sabe realmente cuál es el sentido de la historia, ¿no? El médico, el ingeniero, el sociólogo, el experto, por ejemplo, en otras áreas de las ciencias y de la ingeniería, de la técnica. Entonces, yo, por ejemplo, quiero culminar un asunto importante en esta parte del debate sobre algo que le preocupó a Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre, si bien tuvo un concepto en su época y se obligaba a refrescar el ideal con lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba en la región, lo que pasaba en el país, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos obligados también a reexaminar el tema del agro en el país. El primer plan agrario en el país fue a partir de 1931 que ahí la Torre se lo encargó a Lucho Heisen. Es un ingeniero agrónomo, ¿no?, militante del APRA. Entonces, a él le encargaron organizar el plan agrario. Y el plan agrario venía, pues, con sueños de personas que habían vivido en el norte del país, en el sur del país. O sea, Chavimochi fue un sueño de ahí la Torre, ¿no? Majesiguas, en verdad, fue nuestro primer proyecto que pusimos en marcha en el primer gobierno del APRA, ¿no? Correcto. Y sucesivamente los proyectos de irrigación. Nosotros debemos repensar en agricultura y derechos humanos, porque a partir de la década del 90, cuando en verdad se dejó a expensas el agro de la ley del mercado, ¿no?, hemos construido más injusticia. Miren, en el Perú, el 90% de agricultores son del minifundio. Y al minifundio y al agricultor lo han dejado, o sea, cuando digo expensas del mercado, es que no hay tecnología, no hay dirección tecnológica. La Dirección Regional de Agricultura, si me está escuchando, ¿no?, sabe lo que estoy diciendo. O sea, no hay planificación, ¿no? El agricultor puede sembrar papa el día de hoy, ¿no?, y cuando cosecha, ¿no?, su papa la están malbarateando, ¿no? No hay planificación.
¿no? Miren, y eso, Gerardo. Le han dejado, sí. Termino para que tú termina. César, que eres nuestro candidato al Congreso y sepas realmente, miren, al agricultor, o sea, cuando digo lo han dejado a expensas de la ley del mercado, es que cuando va por cada hectárea más o menos invierte de 6 a 7 bolsas de urea por campaña agrícola, mínimo. Puede ser un poco más, conforme lo pueda recetar el técnico, ¿no? Correcto. Más abonos, más fertilizantes. Entonces, abono, fertilizante y insecticida. El agricultor tiene una inversión más o menos en fertilizantes, ureas y semillas de aproximadamente 6.000 soles por hectárea. 6.000 soles por hectárea. La urea, aquí la tenemos en 65 soles. Es un crimen que el agricultor pague 65 soles, ¿no?, por bolsa de urea, y por fertilizantes superior a 55 soles. Miren, averíguate cuánto cuesta una bolsa de 50 kilos de urea en Ucrania. Menos de $3. Menos de $3. En Rusia, ¿cuánto cuesta una bolsa de urea? Aquí debemos, en verdad, construir una planta petroquímica en Lima, provincias. No estoy lejos de lo que estamos programando. O sea, debe ser una bandera política de los partidos. Correcto. El agro debe tener una planta petroquímica en Lima, provincias, específicamente en nuestras pampas de Cañete, donde está la planta de liquefacción del gas. Es lo más cercano. Ahí debe concentrar sus esfuerzos el gobierno regional, ¿no?, el agro del país, para reducir este costo enorme, ¿no?, que no solamente está generando riqueza, fortuna, ¿no?, monopolio para 4 empresas, nada más. Y el tercer componente de la injusticia de este sistema que comenzamos a heredar a partir de la década del 90 es que al agricultor lo han dejado a expensas del intermediario. El intermediario gana más que el agricultor. Y no solamente cumple su objetivo de tener un rédito, sino en muchos casos, ¿no?, hasta se quedan con las chacras de los campesinos. Entonces, eso es explotación del hombre por el hombre, en otra dimensión. Eso debemos desterrarlo. Esa actividad debe ser criminalizada, debe incorporarse en el derecho penal como delito, O sea, no es posible que terminada la campaña del maíz se acerque una persona y establezca el precio. Eso adultera la ley del mercado, ¿no?, el consumo. Entonces, estos 3 componentes en agricultura lo hemos incorporado en un ensayo que lo vamos a publicar en nombre de nuestro partido como Agricultura y Derechos Humanos. Estos temas, en verdad, deben formar parte del ideario de todos los partidos políticos, ¿no? Y vuelvo a repetir, el APRA se encuentra en la obligación de hacer docencia porque militamos en el partido más antiguo. Eso, ¿no?, es llegar a las conciencias del pueblo, de eso se trata. De eso se trata. Entonces, cuando nosotros hablamos de coyuntura actual, ten la plena seguridad que acá hay muchos intereses ideológicos y económicos de desenganchar a los partidos políticos casualmente para no tocar estos temas. Claro, porque Gerardo, cuando tú hablas de fertilizante, ¿de quién es el dueño del fertilizante? ¿Quién es la transnacional que comercializa el fertilizante aquí en el Perú? Bayer. Y Bayer es una transnacional, ¿no? Entonces, bueno, entre hay varios, pero la más grande, que si no me equivoco tiene el 60 o 70% del mercado, es Bayer. Efectivamente, pues, no, hay intereses, ahí están los lobbies, Gerardo. Los lobbies que se hacen ¿desde dónde? Desde el Congreso. Y por eso que tenemos nosotros nuestros congresistas actuales acá en Lima Provincia, que desde el año 2000, desde que se creó el distrito electoral,
Nada han hecho por la región Lima provincia, Carlos. Absolutamente nada. ¿No? Entonces, cuando tocamos el tema ya realmente y vamos, ¿no?, al centro del problema, en verdad ahí dicen, no, los partidos políticos hay que excluirlos, que vengan estos independientones, ¿no?, que viven de la quincena. ¿Entiendes? Entonces, no. ¿Por qué? Por eso es que una vez un politólogo español me dijo, ustedes son bien raros, me dijo, ustedes llegan al poder y su partido no se fortalece. Ese es un problema. Ese es un problema no solamente del APRA, de los partidos políticos. En verdad nosotros estamos en la obligación de fortalecer, no solamente al partido y al sistema, sino al ideario, ¿no? Entonces, después de la muerte de Águila Torres, en verdad han ocurrido muchos hechos que nosotros debemos proscribirlos en nuestro partido. O sea, para que siga siendo el jefe y esté vivo en la conciencia de todos los peruanos, nosotros nos encontramos en la obligación de repensarlo, ¿no?, de superar éticamente, ¿no? Entonces, es mi forma de pensar, ¿no? Y me siento libre de decir las cosas porque no represento a ningún interés, sino solamente al ideal de un partido que siempre ve a la justicia social como un concepto que tampoco no involucra a un sector ideológico del país, sino a todos los peruanos. Así es. Por eso, y finalmente, para decirles de que esa parte, ese gorrito que le pone Águila Torre a su ideario, a su discurso programa del año 31, es el Congreso Económico Nacional. La unión del capital, el Estado y el trabajo. Así es, la trilogía, la triada. Águila Torre, después de haber cuestionado, ¿no?, un Estado que era centralista, ¿no?, que garantizaba la injusticia, la esclavitud, ¿no?, después de haber explicado cómo vamos a abolir estas cosas, Águila Torre dice, nosotros somos el partido del consenso, de las alianzas políticas, de las alianzas sociales, ¿no? ¿Para qué? Para casualmente hacer viable el país. Tan importante, Gerardo, ahorita acabas de tocar un tema sumamente importante. No sin antes, quiero invitar a la conversación a compañero Alan Navas, que también ya está con nosotros aquí, a quien gran amigo, compañero, que tú también lo conoces de grandes luchas y batallas. Invitarlo a la conversación. Y Alan, buenos días. Muy buenos días, César, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí presente y escuchar a nuestro compañero Gerardo Castro, a quien le tengo gran aprecio. Valoro en él, aparte de la amistad, valoro en él el amplio conocimiento que tiene jurídico y sobre todo en el sector agrario, ¿no? Lo conozco muy de cerca todos estos temas gracias a él. Un gran discípulo del maestro Javier Vallerriestra, ¿no? Con quien sé que ha compartido toda su escuela, toda su corriente de pensamiento y con quien él ha tenido la oportunidad de debatir también algunos temas con Javier Vallerriestra. Y bueno, Gerardo, un gusto tenerte esta mañana en la región. Tú siempre trabajando constantemente, no tan solo en Cañete, de donde radicas, vives, sino que movilizándote por todas partes. Nacido en Chiclayo, pero un ciudadano de todo el Perú y de todo el mundo, dicho sea de paso, porque tienes audiencias también en otras partes, en otros países. Bueno, un abrazo a la distancia, Gerardo, y espero tener una conversación a la altura de lo que ustedes están sosteniendo. Un abrazo, Alan. Mira, no sabía que ibas a participar, pero en realidad, ¿cómo se llama? Para mí es un honor tenerte en el panel, ¿no? Y sobre todo, ustedes que son un ejemplo de juventud y de lucha para no solamente el partido, ¿no?, y la región, sino para el país, ¿no? Y que el mundo que nos esté escuchando, mira, se ha conectado unos amigos de Roma, de Italia, y están también conectados de Estados Unidos, de Baltimore. Y nos están viendo
Saludos, ¿no? saludos a los amigos de Baltimore y de Roma. Saludar mira, nuestro compañero Willy también ya ingresó, ¿no? Él está viviendo en Italia, ¿no? En España también, mira, nos están escuchando. Un abrazo a todos ustedes, a todo el mundo en general que está con nosotros. Saludar al panel, a los organizadores, y en verdad este es el espacio, ¿no? Para poder reexaminar, reflexionar algunos temas que son de vital importancia, vital importancia. No podemos, como partido político, ser en verdad los líderes de cómo podemos transformar esta coyuntura si es que no tocamos estos temas que son de interés, ¿no? Nacional, de interés local, ¿no? De cada ciudadano. En estos momentos, el ciudadano tiene un gran problema, o sea, no solamente es el tema sanitario, ¿no? El dolor que llevamos adentro de haber perdido a un familiar, a un ser querido, ¿no? Sino el problema de educación, de empleo. Y el empleo, ¿no? Debe ser una prioridad de los partidos políticos de cómo solucionar este asunto. Ayer hablábamos también de este asunto con César sobre la realidad del empleo en Cañete, que es un problema regional, ¿no? Y nacional. O sea, cómo la pospandemia la vamos a enfrentar con responsabilidad, y no la vamos a enfrentar pues con un sistema político pues el que viene proponiendo este régimen. O sea, nosotros tenemos que transformar estas cosas, ¿no? Seriamente, o sea, y darle consistencia en el futuro. O sea, la gente acá, por ejemplo, de repente puede tener un empleo por un tiempo, ¿no? Y en las finales no tiene ni seguro social, ¿no? En el futuro no tiene un contrato previsional con el Estado ni con nadie, ¿no? ¿Y qué estamos construyendo ahí? Estamos construyendo un futuro incierto en el país. Y ese futuro incierto, ¿no? Forma parte del Perú no oficial. Y el Perú no oficial es cerca del 70% de la informalidad, ¿no? Y hay un sector, y es lamentable decir... Mal llamada informalidad, Gerardo, mal llamada informalidad. Nosotros estamos ahí en una campaña de que el primer informal, Gerardo, es el Estado persecutor, que no tiene las normas adecuadas para poder integrar a ese hermano emprendedor, hermano sobreviviente, que le aplica las mismas normas que a la gran empresa para un sector que definitivamente cumplir 20, 30 requisitos va a ser imposible, hasta para la gran empresa lo es. Entonces, decir informal, Gerardo, no es correcto, y ahí nosotros estamos trabajando una campaña de concientización donde el hermano formal o el hermano emprendedor y el hermano sobreviviente tiene que ser reconocido como tal, ¿no? Porque su trabajo dignifica a él, dignifica a su familia, dignifica su trabajo, dignifica a su persona, pero que el Estado hace mal en perseguirlo, cerrarlo, multarlo. No es posible, Gerardo, que en esta pandemia a las bodeguitas que han abierto para poder ganarse el pan de cada día, le multen con 5 IT, 10 UIT. Eso no hay derecho ahí, no hay derecho, no hay de justicia, no hay derecho humano ahí, ¿no? Entonces, esa es la labor del APRA. Así es. O sea, queremos transformar el Estado, porque acá hay un sector que se cree informal, ¿no? Y un sector que se cree, formal, pero le interesa mantener la informalidad. Así es. ¿Entiendes? Entonces, mira, César, en Lima provincia, en todos los centros poblados, ¿no? Y distritos. 5.118 centros poblados, Gerardo, en Lima provincia. 5.118 centros poblados. Imagínate. Tú encuentras, por ejemplo, a las 4 de la mañana, en más del 50% de los centros poblados, a las 4 de la mañana, a un grupo enorme de gente, ¿no? Que es trasladada al campo. Esa gente trabaja en el campo,
tiene una tarea, ¿no?, por la que percibe diariamente 25, 30, 35 soles, ¿no? Esa gente no está en los registros, ¿no?, de SUNAFIL, no está en los registros del Ministerio de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo. Esa gente no tiene derecho previsional, no tiene seguro. Entonces, el APRA debe tener una propuesta concreta. En este ensayo nosotros hemos desarrollado cómo se le debe garantizar el derecho previsional, la vivienda, la salud y la educación a este sector social, ¿no?, que son campesinos sin tierra. ¿Sí? Son los campesinos los que trabajan en el campo, pero no tienen tierra y tampoco no tienen derechos. Así es. Estos Así es. son los que perciben, o sea, los días sábados cobran su semana de trabajo, ¿ya? Miren, esos en la región de Lima, provincias, son miles de personas y son los jefes de familia. ¿Entiendes? Entonces, en la República Popular China, por ejemplo, en la República Popular China hay un politburó, ¿no? Hay un régimen donde reina la dictadura, pero hay una parte interesante, ¿no?, donde la unión con el capital genera desarrollo social, ¿no?, casualmente en estos sectores del trabajo. Ese ejemplo, ¿no?, nosotros podemos incorporarlo en la región, en el país, ¿no? Miren, el agroexportador, el campesino, genera IGB, el pequeño agricultor genera IGB y genera 18%, ¿no?, por cada hectárea, y en cada hectárea se invierte mínimo 6.000 soles, 7.000 soles, por cada campaña agrícola, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cañete tenemos una ampliación agraria de cerca de 25.000 y tantas hectáreas, ¿no?, en producción todo el año. Imagínate por el IGB que se genera. Ese IGB puede servir para solventar vivienda de interés social, para solventar, ¿no?, el derecho previsional de este sector del trabajo en el campo, para fortalecer, ¿no?, los centros de salud, que es casualmente el área que en esta pandemia le hemos visto totalmente desprotegida. Si los hospitales, ¿no?, el caso de Cañete es mucho más triste que otras provincias. Acá, desde nuestro gobierno, nosotros transferimos recursos al gobierno regional para que se construya el hospital regional y hasta el día de hoy no tenemos el hospital regional para la provincia de Cañete. Miren, si nosotros trabajamos sectorialmente, estos asuntos tengan la plena seguridad, ¿no?, que vamos en verdad a construir las bases de una justicia social. Entonces, por eso es importante... Claro, Dale. compañeros, sí, bien es cierto, ¿no?, lo que se señala y el tema pasa porque la relación de los partidos políticos y el Estado. Los partidos políticos tienen que trabajar un tema importantísimo. No sé tú qué piensas, Gerardo. Se ha abandonado el concepto de la ideología del Estado. ¿Qué tipo de Estado queremos y qué queremos desarrollar como Estado? Y de acuerdo a esta estructura ideológica de Estado vamos a poder tener observar quién realmente es el soberano, ¿no? El soberano, mira, en este momento, por ejemplo, César Zapata sostiene la defensa de la soberanía de aquel mal llamado informal. Tú estás sosteniendo la defensa de la soberanía del campesino que está siendo pisoteado, ¿no? Y así, efectivamente, en el partido aprista defendemos la soberanía de cada uno, del mototaxista, del vendedor formal, del profesorado, de todos los sectores. Pero, ¿realmente es el soberano el pueblo? El país está constituido como que el pueblo es el soberano, la identidad ideológica es que realmente el pueblo, de ese bienestar que estábamos hablando desde un comienzo, que vienen hablando ustedes, ¿la justicia social se puede ejercer sobre este soberano? ¿O hay un interés mayor, ¿no?, mayor que el propio interés económico del país, que ya radica en capitales ya extranjeros, ¿no? Desde el tiempo de la colonia, como bien señalaba el compañero Gerardo Castro, estos intereses se han seguido sosteniendo a pesar del tiempo, y ya
sacramentado prácticamente con la Constitución del año 93, ¿no? Con la Constitución de Fujimori, en la cual respalda pues estas grandes transnacionales y que dicho sea de paso, nosotros no podemos observar qué monstruos o qué fenómenos son los que se generan detrás de estas grandes economías. ¿Por qué nos distraemos quizás fácilmente con nuestro problema del día a día y a lo mucho, por muy intelectuales que podamos ser, solamente encontramos quizás la banca nacional como máximo techo, ¿no? Por ahí el banco de crédito, por ahí los bancos Interbank, pero no podemos notar quizás capitales que están ya dominando, personas que no viven aquí, familias que no viven en el Perú, pero sin embargo son los soberanos del Perú, son los dueños del Perú, y en las cuales la constitución, esta última constitución nefasta, ideología del fujimorismo, ha seguido dándole pues un peso y un ajuste real a medida de que el pueblo cada día se siga desmereciendo como pueblo, como soberano, se siga destruyendo, sigamos perdiendo identidad y con ello la delincuencia aflora. Y delincuencia en todos los campos, porque hay que ser justos también en señalar que la corrupción ha entrado en nuestro partido, ¿no? No decimos que el partido aprista es un partido de corruptos, no decimos que el partido de Acción Popular es un partido corrupto, sino que hay corruptos en esa institución. Como decimos que en la Policía Nacional hay corruptos en la Policía Nacional, como que señalamos que en las universidades hay corrupción, pero no decimos que la universidad es corrupta. ¿Por qué? Porque hemos perdido conceptualización. No tenemos clarificación o claridad para poder conceptualizar las cosas. Y ese es el trabajo que el Partido Aprista debe desarrollar. Un trabajo que lo vienen haciendo, por ejemplo, en esta conversación, lo han desarrollado muy bien, como bien señalaban, pues no, lo que Aya de la Torre pensaba y plasmó como una corriente de trabajo que era llegar al poder con la conciencia del pueblo. Ustedes bien lo han desarrollado el tema, pero necesitamos tener un trabajo, creo yo, y ya aprovechando que estamos aquí, personas profesionales como son ustedes, poder sentarnos a una mesa quizás regional, porque a nivel nacional todavía sí existen actitudes torpes, cegados por intereses de poder, pero quizás en un proyecto nacional podemos sacar quizás una idea más en conjunto y poderla lanzar como nueva bandera, o quizás como recuperar la bandera de lucha del que el Partido Aprista nunca debió de perderla, y seguirla manejando en función no a luchar contra unos intereses, sino en función a recuperar nuestros propios intereses. ¿En qué? En querer recuperar al soberano, al peruano como soberano. Y bueno, esta es mi apreciación. No sé qué pensará nuestro compañero Gerardo Castro respecto al tema que le planteo. Y, mira, bueno, gustoso escuchar. Alan, es interesante lo que has expresado, ¿no? Porque en verdad nosotros hemos analizado a un partido como el APRA, fundado, ¿no?, bajo el modelo de movimientos sociales. O sea, el APRA es producto de movimientos sociales, ¿no? Entonces, esos movimientos sociales construyeron no solamente un partido jurídicamente, ¿no?, sino un ideal por sobre encima. Y un frente único, ¿no? Exacto. Esa era la metodología, el método de poder construir no solamente el partido, sino la democracia interna del partido. O sea, y el APRA introdujo por primera vez en la historia la democracia funcional. Correcto. Es decir, al Frente Único de Trabajadores y el Frente Único de Intelectuales. Entonces, no solamente era el aspecto territorial del partido, sino la democracia funcional constituía el representante de la sociedad, del mototaxista, el representante del campesinado, el representante de los sindicatos, ¿no? Hoy día el representante, por ejemplo, de los trabajadores del campo sin tierra, ¿entiendes? Entonces, esa representación, esa parte de la economía, esa parte del trabajo, ¿no?, estaba representada en el Frente Único. Pero ahí la Torre, interesante lo que dice Alan, porque ahí la Torre, si ustedes analizan el discurso del 31, ¿no?, con 30 años de aprismo, y posteriormente todos los escritos de la Torre, hasta su discurso, ¿no?, de inaugurar como presidente de la Constituyente, 79. O sea, ahí la Torre consideró de que el Perú debe ser gobernado por la ley y no por el interés de la persona. Ese es uno de los principios que diferencian, ¿no?,
a ciertos movimientos que se van creando sobre el interés de una persona, interés económico, interés ideológico, ¿no? La ley. Por eso es que cuando hablamos que a este ideario, ¿no?, sobre el ideal, ahí la Torre consideró de que debe haber un acuerdo que es por medio del Congreso Económico Nacional, ¿no? Y su última entrevista que le hizo Alfredo Barnechea, cuando él dijo, el Perú aún le falta formación política, no hay educación política, porque no hay consensos políticos. En verdad, acá todavía nos falta construir consensos, acuerdos. Acá todavía, no olvidemos, Alan, César, nosotros tenemos todavía en la caracterización de nuestra sociedad, tenemos a no contactados. No contactados. Somos una de las pocas sociedades en el mundo y en su historia, ¿no?, donde se acaba de encontrar, se acaba de percibir agua en la luna, pero aún tenemos no contactados. Imagínense. O sea, tenemos un sector de nuestra sociedad que no se ha contactado con nadie, que todavía sigue en génesis de nuestra etapa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de Estado queremos? Es interesante. Queremos un Estado donde se garantice por encima de todo la ley. Y cuando hablamos de eso, hablamos de derechos, ¿no?, de derechos que son importantes, ¿no? Hablamos de acceso a la justicia, de debido proceso, ¿no?, donde reine, por ejemplo, la equidad. Vamos, entonces, ya no hay la voluntad de una persona la que gobierna, sino gobierna la ley. Entonces, vamos a desterrar a esos intereses que son crueles, ¿no?, que son excluyentes, ¿no?, que quieren mantener a un Perú, ¿no?, de informales, de excluidos, donde está a un Perú con crimen organizado, con criminalidad, no les interesa el robo que puede existir en las puertas de los mercados contra las amas de casa, ¿no?, o que se puedan meter a las casas a robar, a asaltar, o que puedan asesinar a un mototaxista, o que puedan asesinar a un taxista, ¿no?, o a un inocente por robarle su celular. ¿Entienden? Ese es el Perú que quieren, ¿no?, los que quieren construir y mantener este estado de cosas, y nosotros tenemos la obligación de transformarlo. Tú mismo, Gerardo, ¿no? Has sido víctima de estas sobreempuje que hay de poder por detrás del poder, ¿no? Tú cuando has sido ministro o viceministro de Justicia, también has sido golpeado por la mano oscura del poder. Y aún ahora, ¿no? Sigues todavía con un problema que te han generado y que pasó posteriormente a un proceso judicial mal llevado, mal concluido todavía, porque no puedes resolverlo a como la ley manda, ¿no? No puedes resolverlo todavía como la ley le manda. Y quizás una de las informalidades que tiene la ley es que no se cumplen los plazos en los procesos, ¿no? Y eso hace que una justicia a destiempo no llegue, pues no sea justicia nunca, ¿no? Tú eres víctima justamente de esa desmedida de la ley. Y digo esto, ¿por qué? Porque no es tan solo ver, pues, el desarrollo económico desde el tema de algunos sectores productivos, sino y se lo planteaba César hoy día temprano, el tema de la delincuencia, tanto organizada como la delincuencia común, que a la final termina siendo organizada, porque con el apoyo de la fiscalía o del policía o del juez, ¿no?, que se organiza para sacar a un delincuente común, quizás de una prisión, llegan a hacerle tanto daño y generar tanta pobreza en un país como el nuestro. Debido a que no tan solo estás robándole un bien mueble o quizás dañándole físicamente a una persona y la dejas lisiada, que ese es un gasto enorme, ¿no?, para poder sobrevivir, sino que mata la ilusión o frustras a toda una familia quien tiene sus propios capitales, sus pequeños ingresos, en pagar, por ejemplo, la educación de un joven que vaya a la universidad a estudiar medicina y que terminada la universidad sea asesinado porque le robaron algo, ¿no? Porque le robaron. Todo el sueño de la familia cayó abajo. Entonces, eso empobrece.
La justicia, yo creo que la ley, el código, ¿no? Y que tú has trabajado arduamente cuando has sido viceministro de Justicia y que en un periodo no lo vamos a cambiar, pues porque tú más que nadie sabes eso, pues no, Gerardo, en un periodo no se puede cambiar el país, pero sí es una constante y esa constante ha caído determinada o ha caído en un vacío total cuando vemos que este presidente Vizcarra ha roto totalmente la estructura jurídica, ¿no? Manipulándola a su antojo, creando, utilizando al mismo Tribunal Constitucional para fines muy personalísimos y que a la final después ha dejado en stand-by al sistema jurídico y nos ha retrasado por lo menos unos 15, 20 años en poder recuperar una institución que bien la has venido trabajando para poderla recuperar la credibilidad. Mucha gente no sabe el trabajo que has venido realizando quizás, pero tú eres uno de los promotores del nuevo Código Penal en los cuales has estado motivando para que este proceso sea rápido, ¿no? Inmediato, para que se pueda agilizar. Pero ¿no te parece a ti de que quizás tenemos que comenzar también porque la ley tenga un peso real? No porque la ley esté pintada en un papel simplemente, sino que porque la ley tenga un peso real que se lo van a dar los partidos que lleguen al poder, como un partido aprista que llegue al poder y que se instituye como partido y que no tengamos miedo de decir que somos apristas los que estamos en el cargo público. Mira, cuando hablamos de un país donde gobierna la ley, hablamos de todas las leyes, pero que sean normas, leyes, producto de consensos, ¿no? Acá todavía tenemos normas, leyes, ¿no? Parte del desarrollo constitucional, como muy bien lo has dicho, que lo hemos aprobado, ¿no? De gallos y medianoche y hemos destruido casualmente este proceso que pudo haber empezado para consolidar la democracia en el país con la Carta del 79. Bueno, entonces, hemos evolucionado en lugar de haber evolucionado en la historia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aún mantenemos una exclusión que se traduce en este sector de la informalidad, ¿no? También por sacarle la vuelta a la ley, vamos, también por sacarle la vuelta a la ley. Cuando hablamos del debido proceso, efectivamente, pues, o sea, yo soy un testimonio de que los celos políticos en el Perú, pues, se judicializan, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pude defenderme. El odio político. Y el Tribunal Constitucional, ¿perdón? El odio político, Gerardo. No los celos, hay odio político. Por ser un poco diplomático, ¿no? Pero en realidad no soy tan diplomático. En realidad fue el Tribunal Constitucional quien se encargó de limpiar mi buen nombre, ¿no? Pero, miren, a ver, ese es otro tema interesante. Por ejemplo, mi formación ideológica, mi militancia, mi relación con la historia del Perú. Yo no solamente soy un aprista de formación ideológica y política. O sea, yo vengo de un hogar donde mi padre, por ejemplo, estuvo en la revolución del 48 y sufrió prisión en el Frontón, donde mi abuelo, sin ser aprista, por haber estudiado solamente con Aya de la Torre, fue administrador de Casagrande y él apoyó a los Tigres de Laredo en la revolución del 32 en Trujillo y fue despedido por los alemanes, ¿no? Esa historia hay que tratar de repente también a los jóvenes, pero a los jóvenes hay que compenetrarlos más con estos ideales, ¿no? Altruistas de nuestro partido. Entonces, ¿por qué? Para que ellos continúen la tarea, ¿no?, del partido y cumplan esta función que está escrita y no está complementada, que es prácticamente una tarea inconclusa en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque aún en nuestro país es importante que no solamente se gobierne en nombre de un partido político, sino en nombre de una alianza social, de acuerdo, de consensos, ¿no? Donde la ley sea producto casualmente de estos consensos. Esa misión, en nuestra teoría política,
tiene el Congreso Económico Nacional, pero si nosotros podemos trasladarla también a un distrito, ¿no? A través de una ordenanza, de una provincia, a través también de ordenanzas municipales o a través de acuerdos regionales, también. O sea, hay un libro muy interesante que escribe Hugo García Salvatecchi sobre el APRA entre las dos orillas, interesantísimo. Le voy a hacer llegar una copia del libro y le voy a hacer llegar también la conferencia que él hizo en el mes de septiembre, ¿no? Último. Él dice que en medio de todo esto es importante, por ejemplo, también repensar, ¿no? Estos acuerdos y de repente quizás que el municipio local sea la federación social de los pueblos, o sea, entre comunidades, entre organizaciones sociales, entre el pueblo organizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para ya no estar pensando, por ejemplo, en un alcalde y solamente y concejales, ¿no? Sino ver realmente una federación de pueblos que gobierne el distrito. Correcto. Entonces, hablamos de leyes en ese sentido, que nos pueda dar viabilidad, gobernabilidad, que nos pueda generar desarrollo humano. Miren, en Cañete, desde la década del 90, terminado el 90, hasta hace poco, hemos sido como provincia, no como departamento, como provincia, o sea, la provincia más productora de leche, ¿no? Entonces, pero nunca hemos... Gerardo, la región Lima Provincias es el segundo productor después de Cajamarca, de Arequipa, ¿no? Por ahí vamos, entre ellos nos vamos liderando a nivel nacional. Claro, pero como provincia éramos, ¿no? No sé, no tengo el indicador actual, pero nunca hemos pensado en tener una dirección regional, ¿no? De ganadería. Gerardo, yo quiero, pero mira, ahí yo quiero agregar un tema. Actualmente, las direcciones regionales, todas las direcciones regionales que tengan que ver con el tema producción o productivo, son mesa de parte del gobierno nacional. No ha habido la verdadera descentralización, Gerardo. Ese es otro de los temas. Porque está bien, el marco jurídico es fundamental, está clarísimo eso, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los pescadores, el gran problema de la pesca artesanal es que no existe ordenanza pesquera que le dé el marco jurídico para que puedan ellos trabajar con tranquilidad, ¿no? Imagínate. Lo mismo pasa en diferentes sectores, como tú bien lo estás mencionando. Entonces, el tema de las leyes, que como bien dice el compañero Alan, hay que repensar qué Estado queremos, por un primer punto. Luego, a través del marco jurídico vamos a comenzar a trabajar ese Estado que queremos. Pero hay un tercer paso que no quisiera que nos olvidemos, que hay que tenerlo claro, que es cómo lo implementamos finalmente. Porque en la implementación está el detalle, Gerardo. Terminamos quedándonos en el camino. Actualmente la regionalización, por ejemplo, muy bueno, pero no es posible que 25, 24 departamentos hagan 25 regiones. No es posible eso, ¿no? Entonces, hoy la regionalización ha fracasado, entre comillas, pero no significa que la regionalización haya fracasado, sino su implementación no ha terminado. No solamente yo quería agregar esa parte para que lo tengas claro con respecto, para que lo introduzcas en tu disertación con respecto al tema de la implementación de la ley, porque uno de los temas es, ¿por qué no terminamos de implementar las leyes como tiene que ser? Porque un grupo de personas hacen las leyes sentados en un cuartito y piensan que esas leyes van a ser aplicables para el 100% de las personas, y eso no es así. Como ya hemos visto, muchas leyes se caen justamente porque es inaplicable, ¿no? Porque la implementación es deficiente. No solamente ese tema, Gerardo, para tu... Un poco me desvié del tema, ¿no? Y aterricé en el tema de ganadero, ¿no? ¿Por qué? Porque... No, está perfecto. Porque en realidad lo que nos falta son acuerdos sociales. Entonces, nosotros no hemos repensado como región
cómo fortalecer la ganadería. No hemos repensado. Entonces, miren, una experiencia interesante, por ejemplo, o sea, y a partir de ahí vienen las ordenanzas regionales, los acuerdos, las leyes, ¿entienden? Entonces, y todos nos sujetamos a la ley, ¿entienden? Porque es un acuerdo social. Entonces, sabemos que esa ley garantiza el desarrollo de todos. Yo me refería a eso. Entonces, miren, efectivamente has tocado un tema interesante y que forma parte del ideario del APRA, que es la descentralización del Estado, ¿no? O sea, el centralismo, en verdad, no solamente construyó una corruptela, sino el centralismo en el Perú, pues, ha construido estos cacicazgos, ¿no? En donde todo el mundo se creía dueño del país. Entonces, habían familias que se creían dueños del país, ¿no? Y es más, basta con gobernar el Ministerio de Economía y se creían dueños del país, y creían que estaban gobernando el destino de la nación. Entonces, ahí La Torre, y en el ideario del APRA, ¿no? Es el primer partido que funda, ¿no?, una organización con un ideario, y sobre la base de ese ideario también está el proceso de descentralización. O sea, cómo generar recursos, ¿no?, a partir de una transferencia de facultades. Y ella, La Torre, decía que la democracia no solamente consistía en asistir a las urnas a elegir a nuestros representantes, sino la democracia es una distribución equitativa de la riqueza. Correcto. Y la descentralización, ¿no?, se sujeta bajo estos métodos democráticos y bajo la unión, ¿no?, de unidades geoeconómicas, ¿no? ¿Quién desarrolló científicamente esto? En el primer gobierno fue Pulgar Vidal. El profesor Pulgar Vidal, ¿no?, en verdad desarrolló ya científicamente cómo deben unirse geoeconómicamente nuestras regiones. O sea, nosotros, sí, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una, claro, pertenecemos a una región distante. O sea, seremos gobierno regional, pero no somos región, no somos unidad geoeconómica. Y ayer lo dijiste muy bien, César. O sea, Huarochirí, por ejemplo, Huarochirí ve sus asuntos, ¿no?, relacionados con la unión con Lima y se comunica, pero no se comunica con otra provincia. Canta es lo mismo, ¿no? En Cañete es lo mismo. Cañete puede ser una unión geoeconómica con Yauyos, ¿no? La unión geoeconómica puede ser Guaral, Huacho, Barranca, incluyendo... Barranca con Huacho se comunica bastante, con claro, Guaral menos con Guaral, y ya con las demás regiones casi nada. Mira, y dentro, poco para, quisiera ahí, para apuntalar. Cuando Aya La Torre nos dice, la Unión Indoamericana, Gerardo y Alan, totalmente válida hasta el día de hoy. Lo que pasa ahí es que tenemos que terminar de explicar cómo se da la Unión Indoamericana. Y eso es lo que se conoce como el famoso, la teoría neofuncional. El primer paso que se tiene que dar es el libre tránsito, que podamos comunicarnos libremente, ¿no? Vamos a ir de la Unión Americana, vamos primero a los chiquitos, a nuestra región, que podamos transitar de Guaura, Cañete, Huarochirí, ¿no?, de manera libremente. Mi pregunta ahí es, ¿podemos transitar libremente de Huacho a Cañete? No podemos transitar libremente, porque Lima nos divide. Ya, ahí nomás se rompe el tema de la unión. Ya. Luego viene el segundo paso, que es la unión, el libre mercado, ¿no? El arancel cero. Llevémoslo a nuestro tema de región, comercializamos entre nosotros, Cañete comercializa con Huacho, con Huarochirí, lo que tú me estás diciendo hace un momento, Gerardo. No, prácticamente es casi nada. Quienes hemos recorrido la región, y he tenido la suerte, cuando estuvimos como director regional, haberla recorrido al menos una vez, porque realmente recorrer la región es enorme, es enorme. Hay lugares que tú tienes que caminar y ir en burro 2 días. Hay lugares así todavía en nuestra región, es increíble, ¿no? Entonces, luego viene, después de ese paso, viene los tratados, los convenios que puedan tener entre región, entre provincias.
Ahí nomás ya estamos muertos. Porque la cuarta etapa es la unión económica, que viene a ser una sola moneda, que bueno, ahí se da, y la unión política, que es un solo gobierno. Pero sin embargo tenemos una ruptura abajo, ¿no? Esa es justamente la explicación de por qué la región Lima Provincias no es una región. Y del por qué también se sustenta de por qué debemos repensar la regionalización desde la base de Pulgar Vidal, obviamente, costa, sierra y selva, para que pueda haber un corredor geoeconómico y que permita eso el desarrollo de esa región y la comunicación a nivel exportador, porque no tenemos que mirar el tema exportador, porque cuando Águila Torre dijo, la Unión Indoamericana estaba pensando justamente cómo defendernos contra los grandes bloques como los Estados Unidos, que son Naciones Unidas, que son países unidos, o la Unión Europea, que también son países unidos. Y acá tenemos, y China igual. Quien conoce China sabe que China son provincias federadas, ¿correcto? Por lo tanto, también son países que tienen su propia normativa, su propia norma, su propia regla de juego para cada zona. China tiene tres grandes bloques totalmente diferenciados. Y nosotros estamos, pues, ni siquiera como país, ni siquiera logramos cohesionarnos, pero que tenemos que caminar hacia la Unión Indoamericana. Por eso la Alianza del Pacífico considero que es muy importante, Gerardo, Alan, en el sentido que es un primer paso para poder generar este tipo de la unión. Hablemos de la unión de la región Lima Provincia, ¿no? Pero dentro del contexto que nos encontramos, que obviamente estamos claros que tenemos que repensar el tema de la regionalización, porque tú bien dices, Cañete debería estar más unida a la región Ica, y Huacho y Barranca debería estar más unida, o Barranca debería estar más unida a la región Ancash, que más que nosotros, desde esta perspectiva. No, solamente yo quería acotar esta parte teórica y sustentar también la importancia de la Unión Indoamericana, que es totalmente válida, y que la Alianza del Pacífico es una vía fundamental para comenzar a repensar o comenzar a iniciar nuestro gran tema de ser un país que mire la exportación. Hoy acá en Chancay tenemos ya un megapuerto, el megapuerto de Chancay, que es la puerta al mundo, y que va a ser mucho más grande que el Callao, compañero Gerardo, muchísimo más grande que el Callao. Y ya se tiene también en Ancón el tema del Parque Industrial PITE, el Parque Industrial de Ancón, que definitivamente, como decía a los hermanos de Okayama la última vez que estuve, hace poco, la semana pasada estuve con la comunidad de San Juan de Dios, que hay más de 7.000 personas y familias que viven ahí, y que tranquilamente ya tienen que mirar ese tema del parque industrial. Entonces, pero eso, compañero, es un trabajo transversal, geopolítico, pero sobre todo, estratégico, que para eso son los partidos políticos, compañero Gerardo. Solamente eso quería agregar. Miren, hay muchos países, ¿no?, que examinando su proceso de descentralización han creado alrededor de las grandes ciudades sus capitales administrativas. Entonces, nosotros debemos ir pensando en cómo darle el espacio al sur y al norte de nuestra región. Así es. Vamos, o sea, no desmembrarla, ¿no? Porque al final miren, tú estás en Cañete aquí, ¿no? Y sales a unos metros y estás en el campo, ¿no? Y vas a la campiña, ¿no? Y tomas tu vino, tomas tu pisco, ¿no? Y compartes tu maíz. Y no estás imperial, ¿no? Camino no imperial, camino Lunahuaná. En Huaral, en Huacho, en Barranca, ocurre lo mismo. Así Nuestros es. pueblos de la sierra tienen la misma identidad. Entonces, o sea, nosotros no cambiamos la identidad, nosotros lo que tenemos que pensar es cómo darle los espacios, ¿no?, y los lugares exactos que corresponden, ¿no?, para poder unificar. Esta pandemia nos ha permitido, no solamente desnudar de cuerpo entero lo que está pasando a nivel sanitario de nuestra región, sino hemos visto cuál es la conducta de nuestro gobernador. Miren, aquí en Cañete, el gobernador, ¿no?, ha venido poquísimas veces, ¿no? No se le siente al gobernador regional.
Estamos. O sea, al extremo que puede haber originado, ¿no?, que el Cañetano, o sea, de a pie reclame respecto a esto y se pregunte, diga, ¿de qué me sirve el gobierno regional? ¿No? Entonces, se trata de estos asuntos, de construir, por ejemplo, una integración, ¿no?, por lo menos en el marco de la legislación que tenemos, pero sentar las bases de un proceso de regionalización sólido, donde la distribución de la riqueza sea equitativa, ¿no? Entonces, miren, esos son postulados, ¿no?, que le ha ido introduciendo progresivamente, ¿no?, amén de los derechos sociales que ha incorporado durante toda su vida política el partido. Entonces, la coyuntura actual, ¿qué nos depara? Nos depara, por ejemplo, enfrentar, ¿no?, primero, lo que les dije, ahí en la Torre, ¿no?, en 1923, 23 de mayo, su primer, ¿no?, discurso, ¿no?, cuando salió a la palestra y Leguía se dio cuenta que había un líder ya juvenil en la Federación de Estudiantes del Perú, dijo, el quinto no matar. O sea, nuestro primer postulado en estos momentos es cómo terminar con este proceso de pandemia que en verdad no solamente ha afectado la vida, ¿no?, de nuestra gente, de nuestros seres queridos, sino también nuestras familias. Vamos, o sea, cómo nosotros tenemos ese propósito, primero como partido político. Segundo, es el tema político. El sistema político en verdad no está funcionando, porque los sistemas no están funcionando, y porque también es un problema, como decía Alan, es un problema moral de la gente, porque la corrupción ha entrado también y ha corroído instituciones. Entonces, porque lo hemos permitido y porque estamos todavía manteniendo ese sector informal donde se encuentran todas las lacras, ¿no? Pero a la vez también nuestra gente, ¿no?, que no tiene acceso al empleo, ¿no?, acceso a servicios eficaces, eficientes del Estado, en salud, educación. Entonces, esa es la coyuntura actual que nos depara. Nosotros entramos a un proceso electoral interno, ¿no?, donde ni siquiera sabemos quiénes son los presidentes de mesa, ¿no?, los está nombrando la OMPE, no sabemos en dónde se van a llevar a cabo las elecciones, ¿no? Recién nos han publicado ciertos padrones a puertas de un proceso de vacancia por incapacidad permanente, moral permanente, ¿entiendes? Donde el que casualmente se abanderó el tema de la corrupción, ¿no?, ha demostrado ser en verdad el rey de los corruptos, ¿no? Miren, o sea, ese es el país, ese es el gobernante que tenemos, ese es el régimen que tenemos. Entonces, esa es la coyuntura actual, principal a nivel nacional. Un presidente que ha hecho la suma de todos los males, ¿no? Tan dictador como Fujimori, tan mentiroso como Toledo, tan incapaz como Llanta. Entonces, es la suma de todos los males, y definitivamente ahí vemos entonces que en la coyuntura nos invita a que reflexionemos, a llegar al pueblo en esta reflexión. ¿Qué tipo de líder necesitamos para las regiones, las provincias, para el Congreso de la República, la presidencia? ¿Y qué tipo de liderazgo? No tan solo el líder, porque pueden ser muy buenos, pero si no tienes una organización detrás tuyo, simplemente eres un títere que vas a ser manipulado por los intereses de poder que te gobiernan, ¿no?, que gobiernan al gobernante. El interés de crear partidos políticos con seriedad, o sea, que los partidos políticos tengan conciencia para después brindarle conciencia al pueblo, es importante. Tenemos un gobierno regional como el que tú has señalado, pues, ¿no?, una incapacidad bárbara con el gobernador regional, que en esta pandemia no ha tenido ningún tipo de presencia. Es más, antes de la pandemia ya demostró una incapacidad cambiando gerencia constantemente, ¿no?, sin tener ningún tipo de cuadros porque no tenía partido. Sigue cambiando, ya creo que vamos por el quinto gerente, bueno,
siendo gerente general? En esta pandemia, la mejor estrategia es el gobierno de Dios, porque a las finales hemos quedado en las manos de Dios nada más que la pandemia se pueda parar, pero gracias al gobierno regional, gracias al gobierno local o al gobierno central, no hemos obtenido ningún resultado. Por el contrario, ya se viene una nueva pandemia que se viene desarrollando y la delincuencia, que es otra pandemia que estamos pues a la luz del día. Entonces, me gustaría también escuchar pues, ¿no? el hecho de poder llamar a la reflexión a los partidos políticos a que sean maduros, no partidos políticos que tienen trayectoria como Acción Popular y que el día lunes van a sustentar su vacancia del presidente Vizcarra y no le van a vacar, no lo van a vacar. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando es el discurso político de decir, yo se lo pude decir en su cara, yo le dije corrupto al presidente, pero de ahí a que voten no van a votar. ¿Por qué? Porque no tienen esa madurez política para tener esa seriedad de vacar a un presidente. ¿Y por qué no lo van a vacar? Porque se sienten incapaces de gobernar, no sabrían qué hacer con el poder. Lo único que están pensando es que lleguen las próximas elecciones para el 2021 y que en esas elecciones la gente se acuerde de que le dijeron en su cara a Vizcarra que era corrupto. Entonces no hay ningún tipo de seriedad, tenemos que ser maduros, serios. El partido aprista hace estas autocríticas, ¿no? Nos señalamos unos a otros, hasta discusiones públicas hemos tenido, tan igual como en algún momento lo hicieran pues, frente a César Hildebrand, el maestro Luis Alberto Sánchez, el maestro Tausen, el maestro Villanueva del Campo, ¿no? Tan igual nosotros hemos sabido sostener esas discusiones con altura y seguirnos manteniendo en la historia del país. Y el APRA va a seguir surgiendo así porque somos autocríticos públicos, porque sabemos hacernos las críticas, sabemos señalar y sabemos expectorar gente que ha hecho daño a nuestro partido. Entonces, compañeros, a mí me parece interesante esta conversación porque le damos ante la luz pública la enseñanza de que necesitamos líderes reales, líderes que tengamos la capacidad de autocriticarnos, de llevarnos y decirnos las cosas como debemos de hacerlo, pero sobre todo porque tenemos una propuesta, un planteamiento. Bien dice el compañero Gerardo, no podemos hablar de agricultura y no hablar de ganadería. Esa es una desproporcionalidad de lo irracional, a lo cual pues no podemos hacer solamente un sector. Vamos a hablar de ganadería y construir la ganadería y la agricultura que va a la par, que va a la mano, y el agua que va a la mano, ¿no? Y el desarrollo de los pueblos que va a la mano de estas producciones. Entonces César señala muy bien porque lo ha vivido desde la gerencia de producción, de que no podemos ser simplemente mesas de trámite, ¿no? de mero trámite. Tenemos que ser órganos capaces de gobernar realmente y con gente capaz, no tan solo la estructura, sino que haya gente que esté con la capacidad, no individual, sino de toda una organización política que lo respalde para poder construir. Y Gerardo, solamente para terminar esta parte, es cierto, ¿no? Nosotros tenemos que formar órganos de consenso. No es el APRA como partido el que tiene que gobernar, es el APRA como ideología, pero en esta ideología entran todas las componentes sociales con quien tenemos que gobernar, gente independiente, gente de otras tiendas políticas, pero al final es como decía ella de la Torre, todo eso es aprismo, ¿no? La conversación es aprismo, el llegar a acuerdos es aprismo, el ejecutar un proyecto es aprismo. Y bueno, hoy día creo que la gente ya tiene una idea mucho más clara de lo que hablamos los apristas, ¿no? Exacto. Mire, has tocado un tema interesante, Alan, ¿no? Y gobernar con ejemplo. Gobernar con el ejemplo, que es importante. Entonces, no es difícil gobernar cuando solamente piensas en el bien común. Entonces, el funcionario, el empleado público, hasta el propio empresario, ¿no? Debe adecuarse, por ejemplo, a las buenas prácticas, vivir con su sueldo, nada más. O sea, que conozcan realmente que la gente debe vivir solamente de su sueldo, y punto. ¿Con el sueldo mínimo de Barrenechea de 750 soles o 930, Gerardo? Mira, el sueldo mínimo de 930 soles no es mínimo, es paupérrimo. Es paupérrimo. Porque en verdad, mira, no llega ni a $300, ¿ya? No llega ni a $300. Con $300 una
persona no puede satisfacer las necesidades de un hogar. O sea, la canasta familiar ha ido aumentando. La pandemia, ¿no?, ha aumentado las necesidades en la Claro, familia. los costos han aumentado, ahora necesitas comprar alcohol con mayor frecuencia. Tienes que comprar tus tapabocas. No, Claro, pero ¿sabes qué? Me gustó la defensa de Barnechea que hizo, ¿no? De que realmente no son 930, sino 750. Es No, interesante porque realmente cuánto perciben un sueldo mínimo, ¿no? Si este mercado formal no abastece ni al 20%, 25%, entonces, ¿cuántos llegan realmente al sueldo mínimo de los 930 soles? Y de verdad que las familias cada día más se hacen más numéricas en una propiedad. ¿Por qué? Porque no puedes vivir solo, no puedes aislarte de tu familia, necesitas 3, 4 sueldos para poder sostener una canasta mínima para claro. vivir mal, para no cubrir salud, para no cubrir seguridad, ¿no? Sobre todo el tema de seguridad. Que, como Hacen les economía de digo, escala, ¿no? Con mayor número del número de la familia. claro. Miren, es cierto. Y mira, y aparte que hubo un error en el tema del sueldo mínimo, ¿no? Definitivamente, o sea, no todos ganan el sueldo mínimo, porque no todos tienen un trabajo formal. ¿Sí? Claro. Entonces, el trabajo es informal, pero vuelvo a repetir, la pandemia no solamente ha desnudado de cuerpo entero nuestra organización estatal y sus servicios, que son deprimentes, sino también mucha responsabilidad en quienes han conducido el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Mucha responsabilidad, ¿no? Pero también ha puesto de relieve, ¿no?, conocer, en verdad, la situación con mucha crudeza, lo que pasa en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿no? O sea, la distribución que ha hecho el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales respecto, por ejemplo, a bonos, a distribución de canastas, ¿no? A trabajos asistenciales, ha sido deprimente. En Cañete, por ejemplo, los primeros bonos no llegaron a los hogares más pobres. O sea, el sector de extrema pobreza no está identificado en el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? El pobre, ¿no?, ni inclusive tampoco los lugares excluidos de un distrito no están identificados ni en los centros de salud. Miren, los centros de salud no están abastecidos ni de medicina, ni de servicios, ni de equipos, ¿no? Entonces, esto es un tema no solamente de interés local, regional, sino nacional. O sea, el servicio de salud, ¿no?, de primer nivel, y el empleo, ¿no?, es vital, ¿no? Miren, aquí en Cañete tenemos una pampa Concón, ¿no? Se llama Concón Topará. Concón es un para de Cañete y Topará de Chincha. Ambas pampas suman más de 40.000 hectáreas. Casi la mitad y un poco más pertenece a Cañete, donde está la planta de liquefacción Perú LNG. ¿Por ¿no? nuevo Cañete por ahí? Nuevo Cañete, por supuesto. O sea, el centro poblado de Nuevo Cañete fue creado por la Municipalidad Provincial para enfrentar el problema de límites con Chincha, ¿no? ¿Por qué? Porque se generó a partir de la construcción de la planta de liquefacción del gas, ¿no? Entonces, Chincha persistía, ¿no?, de que los ingresos por la construcción de esa planta deben ser renta de la Municipalidad de Chincha, y era mentira, ¿no? Ese es el problema pendiente que tiene el Congreso de la República y la deuda que tiene con el sur de la región, con Cañete específicamente, y con Yauyos, ¿no?, que son los límites, Los ¿no?, límites. la demarcación territorial entre Yauyos, Cañete, con Chincha, ¿no? Entonces,
Y eso está generando, no solamente ha generado problemas de confrontación en nuestros pueblos, ¿no? Y ha afectado la vida de muchos, sino en estos momentos se está originando problemas con el tema de la minería en la zona del Lunahuaná, que pertenece al Lunahuaná. Ojo, miren, es una zona donde, o sea, hay un sector minero donde explotan oro, y Chavín considera de que pertenece al distrito de Chavín y pertenece al Lunahuaná, y por la demarcación, ¿no?, de esta ley pendiente en el Congreso no se soluciona. Si nosotros solucionamos ese tema, nosotros podemos poner en marcha un proyecto agroexportador de Concón, 22.000 hectáreas en producción, que tiene agua, ¿no?, que tenemos un muelle con el cual se puede suscribir una alianza estratégica para agroexportar nuestros productos, que tenemos a grandes agroexportadores en Cañete, ¿no?, con los cuales se puede construir un clúster entre pequeños productores como agroexportadores. Podemos generar Gerardo, acá en Tiroler ya tenemos una asociación, Nuestra Señora de Fátima, fundamentalmente productivo, 11.000 hectáreas, y tienen el mismo problema que tú estás mencionando, no hay agua. Entonces hay que traer el agua de Supe a través de un proyecto de irrigación, ¿ya? Que está incluso, se está ahí trabajando, y que daría trabajo a más, así te digo, a más de 10.000 guachanos, por lo menos, más. Y lo mismo que tú estás mencionando en la pampa de Corcón, me dice, ¿no? Corcón. Concón. Muy bien. Entonces, perfecto, ¿no? Allá tenemos ahí dos polos de desarrollo importantes, tanto en el norte como en el sur. Voy a tomar nota de eso. Continúa, por favor, Gerardo. El programa subsectorial de irrigación, el PSI, ya aprobó los estudios, ¿no?, para el reservorio. Este reservorio puede generar la irrigación de más de 40.000 hectáreas. Entonces, tenemos ya casi, ¿no?, por complementar un proyecto especial de irrigación para la agroexportación. Esto te puede generar aquí en la provincia más de 15.000 puestos de trabajo directos, ¿no? ¿Te imaginas el tiempo que estamos perdiendo? O sea, la falta de liderazgo de nuestro gobierno regional. Entonces, en verdad, no hay que perder tiempo. Hay que repensar como partido político, ¿no?, en estas propuestas que van a generar empleo y desarrollo humano en nuestras localidades. Nosotros como partido estamos en la obligación de explicarlo de manera didáctica para que el pueblo sepa digerirlo, ¿no? Nosotros somos el partido de la gobernabilidad, el partido de los derechos humanos, el partido de los consensos políticos. Somos el partido que lucha frontalmente contra la corrupción. Nosotros tenemos un jefe fundador del APRA que le dijo al administrador y al gerente del Tribunal de la Asamblea Constituyente, le dijo: no quiero ganar ni un sol, no quiero percibir, pero la ley dice que tienes que percibir, doctor Víctor Raúl, entonces póngale un sol, y un sol percibía, ¿no?, más austero que todo, y este ejemplo de austeridad no lo podemos encontrar en ningún lugar, ¿no? Entonces, bueno, Mujica, creo, ¿no? Mujica algo también ha hecho al respecto, ¿no? De Uruguay. Mujica, por ejemplo, es un ejemplo de austeridad, ¿no? Tiene una posición bien clara respecto al conservadurismo, ¿no? Yo tuve el honor de conocerlo en Uruguay, y él me dijo, en verdad, algo que ha satisfecho parte de lo que yo quería conocer. O sea, el objetivo de la justicia social. El objetivo de la justicia social es la felicidad, ¿no? Y él lo desarrolló muy bien en sus últimos testimonios. Entonces, sí, efectivamente, él tiene un aprecio por el APRA y por ahí la torre. Él pertenece, por ejemplo, a uno de los movimientos que ensalzó
y que nosotros no le hemos dado un espacio en la historia de nuestro, que es a Túpac Amaru. O sea, él formó parte del movimiento tupacamarista, ¿no? Entonces, pero en el ejercicio de la función pública, sí, él ha generado, en verdad, ejemplos. Miren, antes de ser presidente, antes de ser parlamentario, él fue ministro de Ganadería. Ministro de Ganadería, miren. O sea, ahí en Uruguay... El sector más importante en Uruguay. Tiene. Entonces, acá nosotros no le estamos dando importancia a estos sectores que forman parte de la actividad cotidiana. Gerardo, realmente no le estamos dando importancia a ningún sector productivo. Eso nosotros lo hemos sostenido desde que estuvimos en la región y mucho antes, tanto así que nuestra propuesta en su momento fue generación de más de 25.000 puestos de trabajo productivo. Pareciera como que, yo sostengo lo siguiente, ¿no? Pareciera como que el mundo o la economía se mueve solo sobre el consumo. Todo el mundo compra o vende, ¿no? Supermercados, mercados, comercio, el sector más grande. Pero ¿quién produce? ¿Quién genera el valor? O sea, realmente tenemos ahí un problema enorme de concepto. Tenemos un problema enorme. Porque la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la acuicultura, tenemos terrenos en cantidades, tenemos agua, tenemos terreno y agua para poder ser el primer productor de acuicultor en Latinoamérica. Tenemos la maricultura, Gerardo, la maricultura, podemos así como parcelizamos la tierra, podemos parcelizar el mar. Y podemos crear cualquier cantidad de alimento para nosotros y para el mundo. No existen políticas públicas productivas. O sea, realmente, y voy a hacer acá de repente no estoy en contra de abogados, ni administradores, ni contadores, pero nuestras universidades solo producen esas carreras. Lamentablemente, tenemos cada año 500.000 abogados, 300.000 contadores, 200.000 administradores, y no tenemos generación de empleo o de empresas. ¿Hacia dónde van a emplearse esa gente? Pero sin embargo tenemos tantos abogados que todo lo judicializan, que todo lo entrampan, y ese es el gran problema finalmente también. Pero muy pocos ingenieros, muy pocos técnicos, la tecnocracia no se ha trabajado. Los colegios educativos deberían ser técnicos para que el alumno salga con un oficio. Yo vengo de un colegio, del colegio Pedro de Paulé en Huacho aquí, y cuando terminé la secundaria yo ya estaba haciendo tornería, estaba haciendo fresa, estaba cepillando, y me ganaba un ingreso para poder sustentar mis estudios. Entonces, aquí lamentablemente, Gerardo, hay un problema de concepto desde lo más arriba, y esos son los grandes problemas que el APRA hoy tiene que enarbolar, que el APRA hoy tiene que decirlo, que tiene que liderarlo, que tiene que trabajarlo, pero que sobre todo tiene que implementarlo. Y no necesitamos llegar al poder para eso, Gerardo. No necesitamos, recordemos lo que dijo ahí en la torre una vez más, no es importante llegar al poder, más importante llegar a la conciencia del pueblo, porque el poder llega a cualquiera, con el oro o con el fusil, pero a la conciencia del pueblo solo con la luz de nuestra doctrina, Gerardo. Y nosotros tranquilamente podemos trabajar todos estos sectores productivos sin necesidad de estar en el poder. Y ese es el trabajo de toda aprista, ese es el trabajo del partido del pueblo, que tiene que retomar ese gran labor, que nos hemos olvidado, que lo hemos dejado, que a pesar de haber sido gobierno 2 veces, no hemos sabido interpretar ese gran programa de la Torre, porque para mí no es un lema. Lamentablemente lo hemos escuchado a muchos compañeros que simplemente el gran lema de la Torre no es un lema, como tú bien lo has dicho, es un programa que tenemos que desarrollarlo, que tenemos que trabajarlo, que tenemos que escribirlo y que tendría que ser nuestro gran norte, compañeros. Para ir terminando, por favor, compañeros, partes finales. Yo quisiera, Gerardo, ya ir cerrando este bloque y esta entrevista, que realmente estoy leyendo los comentarios mientras te escuchaba atentamente, muy bueno. Realmente, como bien dijo el compañero Alan, es un lujo tenerte. Hay muchos temas por conversar. Yo creo que tranquilamente, como el día de ayer, estuvimos sentados 4 horas
una tertulia interesantísima, ¿no? De verdad, y me gustaría que eso es algo que tenemos que hacer, sentarnos a conversar y a conversar con diferentes bloques políticos, amigos, no importa el color, no importa la tienda política, no importa de dónde vengas, no importa tu creencia religiosa, importa sentarnos a conversar. Es fundamental. Hoy el Perú lo exige, nuestra región lo necesita, nuestra provincia igual. Necesitamos conversar, necesitamos llegar a acuerdos políticos, necesitamos implementarlas, porque lo contrario nos estamos yendo a la degeneración de la política, estamos yendo a la degeneración de nuestra democracia. Estamos a puerta de un bicentenario que deberíamos nosotros repensar la refundación de esta república, porque como lo dije antes de empezar el programa, empezamos mal, se fundó mal la república. La batalla de Junín Ayacucho, el ejército de los realistas eran los indígenas peleando por el ejército realista, y el ejército libertador eran colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos, que querían la independencia del Perú. Imagínate, o sea, empezamos mal. El Perú no quería la independencia del Perú, es una mentira la independencia del Perú, y hay que decirlo, no hay que callarnos la boca, hay que decirlo, es una farsa la independencia del Perú. 200 años, a puerta de 200 años, tenemos que refundar nuestra patria, tenemos que refundar nuestra república, porque lo contrario, estaremos destinados, compañeros, a la destrucción. Es por eso que Latorre se dio cuenta de esto, y él empezó ese trabajo y su vida no le alcanzó, lamentablemente no le alcanzó a lograr esa gran transformación que él buscaba, pero nos dejó grandes enseñanzas, nos dejó grandes mensajes, nos dejó mucha literatura, nos dejó sobre todo su vida y su ejemplo para que nosotros sigamos. Eso es fundamental. Palabras finales, compañero Gerardo, a esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy. Solamente me queda agradecer y felicitar el espacio por el que nos estamos comunicando con nuestros conciudadanos de Lima provincia, del Perú y del mundo. En verdad, este es un tema que no solamente se puede dar en minutos, en unas horas, o sea, forma parte de la historia. Nosotros estamos en la obligación no solamente de repensar, reexaminar la historia y el programa de Águila Torre, del APRA, sino en esta coyuntura actual, que es el tema que nos ha convocado, refrescar y reafirmar dialécticamente estos postulados. O sea, cómo lo vamos a introducir en nuestro programa de gobierno, cómo lo vamos a introducir en nuestro plan de acción que viene para esta campaña electoral, cómo se lo vamos a explicar a la gente, al electorado, a los más de 1 millón, ¿no?, de personas de nuestra región. Entonces, tenemos esa obligación, esa es la obligación de los partidos políticos, que sepan que en la coyuntura actual, ¿no?, nuestra región durante muchos años no está gobernada por los partidos políticos, está gobernada por estos movimientos que se han creado, que se han fundado en busca, tras el presupuesto de la región. El erario Entonces, público. eso en verdad es un peligro para la vida moral de nuestros pueblos. Es un peligro que ha generado no solamente la destrucción, ¿no?, de la institucionalidad, ¿no? En verdad, todo el trabajo que se está dando en nuestra región no está siendo examinada por los partidos políticos, sino por los fiscales anticorrupción, de criminalidad organizada. Esa es la coyuntura que nos obliga a nosotros, a los partidos, a repensar en cómo vamos a tener que transformar el Estado, ¿no?, de manera responsable. ¿Para qué? Para que el ciudadano de a pie, miren, fíjense bien, para que el ciudadano de a pie tenga acceso a la justicia social. Y cuando hablamos de ciudadano de a pie, Águila Torre dejó bien claro en nuestra Carta Constitucional 29, nosotros debemos construir un Estado, ¿no?, transformarlo para que el ciudadano no sea tratado como una persona de cantidad, del grupo, de la masa, sino un ciudadano de calidad. Ese es nuestro objetivo. O sea, darle dignidad
servir, o sea, construir las instituciones y los servicios del Estado, ¿no? Para darle calidad al ciudadano, a la familia, que es lo que ha desterrado estos movimientos. Estos movimientos son indignos, indignos, no quiero mencionarlos, ¿no? No vale ya mencionarlos, son indignos. Ahora estamos en la obligación de nuestro partido, ¿no? Que salga a la palestra, que salgan nuestros nuevos cuadros que tenemos. Aquí en Cañete hay muchísimos nuevos cuadros que se han incorporado al partido. Se han incorporado más de 6.000 jóvenes, ¿no? Entre universitarios y jóvenes profesionales, ¿no? Se han incorporado, se han inscrito en nuestro partido. O sea, detrás de Roque Benavides hay más de jóvenes que se han inscrito en nuestro partido y que día a día nos comunican, nos llaman, qué hacer, qué vamos a hacer. Entonces a todos ellos nos le damos, miren, están en estos momentos viéndonos en Facebook. Saludos al compañero Gamaniel de Ollón, al compañero Edgardo Huaraz y su hijo Alan que nos está viendo en Ollón. Un abrazo muy fraterno. Miren, el compañero Fuentes Rivera de Cajatambo que nos está viendo. Un abrazo muy fraterno. Están los compañeros de Chancay, de Guaral, que nos están viendo. Abrazarlos. ¿No? Miren, todos nuestros compañeros, nuestra gente, los simpatizantes del aprismo, un abrazo fraterno de toda la provincia de Huaura. O sea, estamos en la obligación, sí, esto de repente repensarlo en el marco de un encuentro ideológico, programático de la región, hay que organizarlo. Los compañeros de Guarochirí vienen pidiéndolo a gritos, ¿no? Tener, o sea, un encuentro. Y saludo, por ejemplo, mira, Bento nos está esperando en Canta, un gran compañero, ¿no? Ir, ¿no? Congregarnos en Pariamarca. Pariamarca es una de las zonas más históricas de nuestra región. Ahí, en el año 45, ¿no? Asesinaron a 8 campesinos por decir de que ahí la Torre era el campeón de la democracia, en Pariamarca, ¿no? Nuestros compañeros de Yauyos, un abrazo fraternal. En Cañete nos están escuchando y decirles de que el APRA ingresará nuevamente a los hogares, ¿no? A dejar como partido escuela, en verdad, estos idearios para que los agricultores, los campesinos, las amas de casa, ¿no? Se eduquen respecto a las nuevas propuestas del APRA debidamente refrescadas, en verdad, y vamos a llevar a nuestros 4 candidatos que son jóvenes y decirles de que el APRA se renueva. Llevemos una plancha presidencial que son jóvenes, ¿no? Debidamente renovados, ¿no? Con propuestas concretas para solucionar los problemas álgidos del país. Un abrazo muy fraterno, César, a ti, Alan, un fuerte abrazo, muchos cariños a la familia, ¿no? Ingresar a los hogares y desearles un buen sábado, ¿no? Estaremos muy pronto nuevamente abrazándonos de manera física todos los apristas y fraternalmente llevar el mensaje a cada uno de nuestros hogares que están esperando casualmente este mensaje de esperanza, ¿no? Y que reposa sobre el ideario de ahí en la torre y este APRA auroral que solamente busca para todos los peruanos justicia social. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias. Compañero Alan, por favor. Pero algo breve, nada más, bueno, yo agradecerte, César, por el espacio siempre que creas en esta emisora radial. Gustoso de haber compartido con Gerardo Castro esta conversación, porque realmente, como dije desde un comienzo, no es un lujo tenerlo. Y definitivamente que la fuerza moral de ahí de la Torre nos hace tener un camino esperanzador. Nos hace saber cuál es la enseñanza y qué es lo que debemos de aplicar. Nosotros, a diferencia de todos los demás partidos políticos, sí tenemos mensaje, ¿no? Un mensaje de esperanza. Sabemos que estas crisis, que todos lo ven como un caos, nosotros lo vemos como un camino que tenemos que caminarlo porque lo conocemos cómo caminar sobre las dificultades. Es parte de nuestra historia va a seguir construyéndose con Haya de la Torre y siempre con Haya de la Torre por delante nuestro. Y bueno, y aquí estamos pues al servicio de la comunidad, no tan solo en la obra pública, no tan solo en la gestión pública, sino como en el campañar de las ideas que Haya de la Torre conocía profundamente al momento de hablar con el pueblo, con su pueblo. Gracias, compañeros, un gusto, Gerardo, saludos a la familia. Gracias, César, por el espacio, un abrazo.
Gracias, compañeros. Vive el APRA, compañeros. Muy bien, ya estamos entonces dando término a este programa que realmente el día de hoy ha sido súper interesante. Prácticamente nos hemos agotado el tiempo, nos estamos pasando unos minutos.